Buen día, doctora. Mi nombre es Nemi Sayay y a continuación vamos a hablar sobre la conjuntiva y la vía lagrimal. Bueno, vamos a empezar hablando con la conjuntiva. En sí, ¿qué es la conjuntiva? La conjuntiva es una membrana, que esta va a ser una membrana mucosa y delgada, como podemos observar en la imagen. Esta membrana va a ser delgada y transparente, y algo muy importante que va a recubrir el interior de los párpados y también la superficie anterior de lo que sería del globo ocular. Como podemos observar en esta imagen, sería toda esa parte blanca que va a recubrir al globo ocular. En cuanto va a también presentar lo que es un epitelio estratificado, que este va a variar, va a ser de escamoso a columnar, pero principalmente tiende a ser un epitelio columnar. En condiciones normales, algo muy importante es que van a abundar lo que serían las células calciformes. Y estas son muy importantes, ¿por qué? Porque van a producir mucinas, la cual son un componente fundamental de la lágrima. Entonces, aquí podemos hablar un poco más de lo que sería la conjuntiva. Ahora vamos a hablar sobre sus funciones. Principalmente vamos a mencionar o a recalcar dos funciones importantes de la conjuntiva. La primera es que va a mantener lubricado la superficie de los ojos y de los párpados. ¿Por qué? Porque van a producir, como se había mencionado, van a producir mucinas, que estas mucinas pues van a ser una sustancia viscosa, obviamente, lo cual va a permitir que se mantenga lubricado, pues obviamente, la superficie de los ojos y los párpados. ¿Con qué finalidad? Pues, ¿para qué se va a producir esta lubricación? Principalmente se va a producir para que exista o para que se elimine la fricción que va a existir a medida que los párpados se van a movilizar. Es decir, que exista una movilización sobre la esclera y la córnea. Entonces, esa sería una de las principales funciones, pues eliminar esta fricción. También vamos a otra de las funciones es que va a proteger la superficie ocular, principalmente de infecciones microbianas. Entonces, estas serían como que las funciones importantes de la conjuntiva. Algo también muy importante que mencionar es que también no toda melanosis conjuntival tiende a ser patológica. ¿Por qué? Pues porque hoy en día es más frecuente observar melanosis conjuntival secundaria, pero que se da a la migración, principalmente en algunas razas que tienden a presentar mayor pigmentación fisiológica. ¿Ok? Entonces, esto sería en cuanto a sus funciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre la subdivisión. Como se había mencionado con anterioridad, la conjuntiva, pues obviamente es este tejido que va a recubrir lo que sería la cápsula de tendón y la esclera, que sería por la parte anterior. Entonces, algo muy importante que mencionar aquí es que se va a subdividir. Vamos a tener a la conjuntiva vulvar y a la conjuntiva tarsal o parpebral. Entonces, ¿cuál es la conjuntiva vulvar? La conjuntiva vulvar va a ser la que va a recubrir la esclera, como podemos observar en la imagen. ¿Y cuál va a ser la conjuntiva tarsal o parpebral? Esta va a ser la que va a recubrir la parte posterior de los párpados, como podemos también observar en la imagen. Y bueno, tanto la conjuntiva tarsal como la conjuntiva vulvar pueden presentar enfermedades benignas, como por ejemplo puede ser la conjuntivitis o puede ser el terrigión. Pero algo muy importante también que mencionar es que también pueden presentar, ya serían patologías ya malignas, que obviamente ya podemos tener aquí como un carcinoma o un linfoma. Muchas gracias, esto ha sido toda mi exposición. Buen día, doctora. Mi nombre es Ruth Sayay. A continuación, yo voy a seguir hablando sobre la vía lagrimal. Bien, como sabemos, la vía lagrimal va a ser un sistema anatómico encargado de la producción, la distribución, el drenaje de las lágrimas. Una de sus funciones principales va a ser o consiste en mantener el ojo húmedo y protegerlo a su vez. De la misma manera, otra función va a ser eliminar el exceso de las lágrimas y también las posibles partículas extrañas que hayan tenido contacto con la superficie ocular. Bien. De la misma manera vamos a tener que dentro de la vía lagrimal va a existir ciertas glándulas, pero dentro de estas glándulas va a haber una que tiene mayor importancia. A esto se la va a denominar como la glándula principal, es decir, la glándula lagrimal principal.
Esta va a estar ubicada en la parte, en este caso, en la área superior temporal y anterior del techo de la órbita. Esta se va a subdividir en dos partes o en dos porciones. Una porción se la va a denominar como la porción orbitaria y en la otra como la porción lateral, palpebral, perdón. Dentro de estas, como ya se mencionó, vamos a encontrar las dos porciones, la orbitaria y la palpebral. Dentro de estas también vamos a tener que esta va a estar estimulada y se va a originar por un núcleo vegetativo lágrimo muconasal. De esta manera, este va a ser transportado por el nervio petroso superficial mayor y de la misma manera va a pasar por el ganglio esfenopalatino hasta poder llegar de este modo a la glándula lagrimal. Aparte de estas glándulas, como ya mencioné, va a existir otras glándulas, en este caso accesorias, es decir, glándulas lagrimales accesorias. Dentro de esta vamos a encontrar que estas van a estar situadas en la conjuntiva tersal. Dentro de estas van a también tener lo que en este caso sería en este estímulos simpáticos y parasimpáticos, y estos van a ser las glándulas como de Krauss, de Warm, Meibomian, de Sayns, y de esta manera vamos a encontrar también a las glándulas lagrimales accesorias. Bien. De la misma manera también vamos a tener lo que es el fin lagrimal. Ahora, ¿qué va a ser el fin lagrimal? Al fin lagrimal también se lo va a conocer como película lagrimal. Esta va a ser una capa delgada de líquido que va a recubrir y proteger la superficie del ojo, principalmente la córnea y la conjuntiva. Una de sus funciones principal y va a ser muy crucial es de mantener la salud ocular. ¿Para qué? Para en este caso proporcionar lo que es lubricación, nutrientes y protección contra infecciones, además también de mejorar lo que es la calidad óptica de la visión y el crear una superficie ocular suave y de la misma manera regulada. ¿Ya? Entonces, de esta manera tenemos qué va a ser el fin lagrimal y para qué va a ser importante. Bien. Y de la misma manera vamos a tener que el fin lagrimal va a estar compuesto por ciertas capas. Dentro de estas capas vamos a tener que van a ser tres capas muy importantes. Una de las capas va a ser la capa lipídica externa. Esta va a evitar que se evapore, es decir, va a reducir la evaporación de la película lagrimal y va a proporcionar lo que es la estabilidad. Esta va a actuar como una barrera que va a prevenir y va a evaporar rápidamente el agua de la superficie del ojo. Luego vamos a tener la segunda capa, que va a ser la capa acuosa media. Esta es la capa más gruesa y esta contiene, en este caso va a contener lo que son nutrientes, proteínas y componentes antimicrobianos. También esto nos va a permitir a que el oxígeno proporcione nutrientes a la córnea, además de también eliminar lo que en este caso serían residuos y cuerpos extraños. Bien, y por último tenemos la última capa. La última capa se la va a denominar como la capa mucosa interna. Esta capa mucosa interna se va a adherir a la córnea al unirse a la membrana, en este caso a la membrana celular con glicosaminoglicanos. Es decir, que en esta capa va a ser muy importante para qué, porque nos va a permitir a que la capa acuosa se adhiera a la superficie de la córnea, haciendo que esta capa, en este caso, el agua no se disperse. Es decir, que si sin esta capa el agua se podía dispersar, lo que va a provocar en este caso una sequía, es decir, una resequedad. Esta capa nos va a asegurar que la distribución, en este caso de las lágrimas, sea uniforme sobre la superficie del ojo. Entonces, tenemos que las funciones principales, en este caso del fin lagrimal, va a ser primero de lubricar, luego de nutrir. También vamos a tener que nos va a permitir, en este caso, va a actuar como defensa, también como una claridad óptica y a la misma vez en este caso, va a permitir lo que existe, en este caso, la eliminación de residuos. De la misma manera vamos a tener que la vía lagrimal, en este caso, parte desde las glándulas que van a desembocar los canalículos que van a llevar en este caso, la lágrima. Es decir, que al saco lagrimal y posteriormente estas van a pasar hacia la válvula de Rosenmuller, al seno de Meyer, a la válvula de Bernard-Krauss, a la válvula de Taylor y a la válvula de Hasner para poder, en este caso, poder desembocar bajo los cornetes nasales inferiores. Muchas gracias. Esa es toda mi exposición.